Bueno, estamos en la serie Los hábitos de Jesús. Hoy vamos a ver el 13º hábito y este es un hábito muy importante y que todos tenemos que tener. Es el hábito de manejar la crítica. ¿Cómo manejamos la crítica de una manera efectiva? Manejar la crítica de una manera efectiva. ¿A cuántos de vosotros os han criticado? A ver, jóvenes, ¿eh? Vivís en el mundo de la crítica, del cuchicheo, del llevo para acá y traigo para allá, ¿verdad? Nosotros ya los más viejos nos complicamos menos la vida, ¿verdad, Juan? Yo a veces no entiendo cómo el ser humano puede ser tan complicado y yo veo a algunas personas que me toca ministrar, digo, qué maraña tienen en la cabeza con lo sencilla que es la vida, con lo fácil que es vivir y cómo lo complicamos todo constantemente con nuestra mente y con nuestra forma de pensar. Eso yo creo que con la edad ya, yo no dejo, como siempre le digo a Ruth, a mi esposa, digo, el ser humano no deja de sorprenderme. Pero al mismo tiempo amo al ser humano, amo a las personas que pastoreo y ojalá, muchas veces yo digo, ojalá pudiera meterle mi cabeza en la suya, para que vieran las cosas de otra manera y no, hay gente que se ahoga no, ¿qué va? Medio vaso de agua, en un poco de saliva, ¿no? En un poco de saliva se ahoga. Y la vida es fácil, no es tan, no es tan difícil, no es complicada la vida, es sencilla. Pero bueno, hay gente que, que se complica la vida y también complica la vida al que tiene alrededor, ¿no? A los demás, ¿no? Y están siempre en el mismo kilómetro, no avanzan. Pero bueno, tenemos que tener paciencia y amarlo porque es parte de la familia, es como tener familia, hay siempre miembros que son de otra. Bueno, pues dentro de la iglesia también hay crítica. No sé si lo sabías. Aquí no han venido hoy. Los que critican, los criticones hoy no están. Pero hay crítica, por supuesto que sí. Todos tenemos que estar expuestos a la crítica. Por supuesto, quiero que entendamos algo muy importante. Y es que hay una crítica constructiva, una crítica buena. Pero hay una crítica que su motivación no es la de animar, la de construir, sino que a veces esa crítica tiene una intención de destruir. Principalmente esa crítica es la que se hace enfocada en el individuo y no tanto en querer mejorar lo que se está haciendo. No sé si me entendéis, ¿verdad? Es como una crítica a la persona, intentando destruir a la persona en lugar de construir y edificar a la persona y para que todos podamos ir creciendo y avanzando. Y esto es algo que yo observo constantemente, ¿no? Porque hay personas que critican pero no hacen nada. Entonces esas personas o están exigiendo algo que ni siquiera esas personas son capaces de dar o de hacer. Eso tiene un nombre, los fariseos lo practicaban y se llama hipocresía, ¿no? Entonces, nunca critiques nada que no estés dispuesto a dar o que no estés dispuesto a hacer. O si criticas, por supuesto, la crítica tiene que ser constructiva, con un buen espíritu, con el espíritu de Cristo. Y ahora vamos a ver cómo Jesús supo manejar la crítica. El hábito de Jesús de manejar la crítica en su favor significa tomar la decisión de responder a todas las críticas con amor, con verdad, también con humildad. Algunas veces si una respuesta sin responder, muchas veces sin que haya una respuesta visible, demostrando así quizá el amor de Dios y permitiendo que Dios sea quien nos defienda en muchas ocasiones, ¿verdad? Dice un proverbio persa que me hace mucha gracia, y esto es importante que entendamos esto, porque a veces la crítica que nos hacen, dice un dicho que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Claro, hay que saber manejar la crítica, pero también hay que saber entender cuando nos critican y tienen razón. Que hay veces que cuando nos critican tienen razón. Entonces ese proverbio persa dice, si alguien te dice que eres un caballo, ignóralo. Si dos personas te dicen que eres un caballo,
presta atención. Si 3 personas te dicen que eres un caballo, cómprate una silla de montar. ¿Verdad? O sea, quizá hay veces que nos critican sin razón, sin motivo, sin entender, sin comprender, sin tener toda la información, pero cuando ya no solamente es uno, sino son 2, o a veces son 3, pues entonces tienes que empezar a mirarte, no mirar tanto fuera, sino empezar a mirarte dentro, ¿verdad? Es curioso porque muchas veces me ha tocado ministrar a personas que siempre tienen el mismo problema. Y ya llega un momento que cuando tienes el mismo problema y con varias personas, quizá el problema eres tú, no tanto las otras personas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir este proverbio, ¿no? Jesús nos mostró cómo manejar la crítica de una manera efectiva y de una manera que incluso la crítica puede resultar en beneficio a nuestra vida y bendecirnos. Frecuentemente Jesús, como sabéis, en su ministerio fue el blanco de todas las críticas. Sin embargo, él siempre manejó esas críticas de una manera adecuada. La crítica, sin duda, yo sé que a Jesús en momentos de su ministerio en la tierra o le impidiera, que le dolió esa crítica, pero él nunca permitió que eso lo hiciera débil o le impidiera hacer su tarea y llevar a cabo su propósito. Hay muchas veces que también me toca, ¿no? O me ha tocado en lo pastoral, incluso yo también he pasado por esos momentos donde estás siendo criticado injustamente quizá y eso te debilita, como que te quita las ganas de seguir sirviendo al Señor, ¿no? Yo me he sentado con el hermano y decir, pastor, es que yo no puedo seguir así, no quiero subir a ministrar, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, porque me siento mal, porque han dicho esto de mí o han dicho aquello. Pero Jesús no dejó que todas esas críticas impidieran que él sirviera al Padre y siguiera haciendo su obra, siguiera haciendo su ministerio. Y fijaos que Jesús fue muy criticado, especialmente por los líderes religiosos de ese momento. Y ahí, ¿quién criticó a Jesús principalmente? Los fariseos, los líderes religiosos. Y esto es una realidad. Lamentablemente hoy día en la iglesia la gente religiosa puede ser la más criticona, la que más te critique. Aun cuando Jesús, por ejemplo, también estaba en la cruz, Jesús estuvo sometido a la crítica. Lo criticaron los soldados, lo criticaron las multitudes que estaban allí junto a la cruz, lo criticó uno de los ladrones que estaba muriendo a su lado. Cualquiera que intenta hacer cosas, cualquier persona que se levanta en la iglesia y quiere hacer algo grande o pequeño, o incluso quiere hacer cosas extraordinarias o está pensando el sueño de Dios para su vida, en cuanto alguien se levanta en la iglesia queriendo hacer algo extraordinario que solamente Dios puede hacer, quien hace grandes planes o establece metas grandes, o que da pasos de fe en su vida, o asume un ministerio, o asume los desafíos, casi siempre va a ser criticado. Siempre. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en nuestra iglesia en Murcia, pues sentí el llamado a servir al Señor de una manera más especial y enseguida empecé a pegarme a mis pastores, a servir, estaba en todos sitios. Es duro servir, no es sencillo servir. A veces sientes que nunca termina esto, ¿no? Y sientes desfallecer y tienes que pagar un precio. Y cuando todos están haciendo lo que quieren, tú tienes que estar ahí en la iglesia dando el callo y dándolo todo. Lo haces con amor, lo haces con entendimiento de que lo estás haciendo para el Señor, pero también hay veces que nos cansamos, que nuestras fuerzas flaquean. Y es la realidad que tenemos que enfrentar. Pero cuando tú empiezas a hacer eso, a pegarte a tus pastores, a empezar a servir, inmediatamente el opinómetro y el criticómetro se levanta. Yo me recuerdo cómo la gente empezó a hablar enseguida de mí, ¿no? Porque pasas de ser Josué, ¡ay, qué testimonio más precioso! Cómo el Señor ha restaurado su matrimonio, ¡wow, Josué, qué testimonio más bonito! Pero cuando empiezas a levantarte ya, todos los focos se ponen en ti, ya pasas de ser el bonito testimonio a ver dónde lo podemos pillar, a ver dónde por qué hace lo otro, y ¿no? Criticados. Es así. Entonces, pues ahí yo encontré, por ejemplo, refugio en mi pastor, ¿no?
Cuando llegaba y decía, pastor, este hombre va diciendo esto de mí, o esta mujer va diciendo esto de mí, eso es bueno, me decía Pastor Fernando, y Juan Carlos me decía, eso es bueno, ¿está criticado ese? Eso es bueno, eso es que lo estás haciendo bien. Si es ese que te está criticando, es que vas bien, sigue así. ¿Eh? Así que fíjate. Bueno, vamos a ver algunos puntos, algunos momentos del ministerio de Jesús donde él fue criticado y cómo él respondió, ¿vale? Mira, por ejemplo, Jesús fue criticado porque los líderes religiosos tenían celos y se sentían amenazados por su popularidad, ¿no? Porque Jesús se estaba levantando como el Mesías Salvador, estaba haciendo milagros, prodigios, estaba revolucionando el mundo por el que andaba, estaba revolucionando todo Galilea. Entonces eso fue una convulsión para los religiosos de ese momento. Entonces sentían celos. Y dice Mateo, por ejemplo, capítulo 12, versículos 22 a 24, entonces fue traído, fijaos, a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿acaso será este el hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Fijaos, ¿verdad? Cómo le criticaban. Jesús fue un hombre de verdad, 100% hombre, 100% Dios, y sus milagros se debieron al poder de Dios. Los líderes religiosos permitieron que sus celos se convirtieran en críticas y ese poder de Dios que operaba en Jesús empezaron a criticarlo y decían que ese poder venía precisamente del diablo, de los demonios. Y algunas veces la gente critica lo que no puede comprender. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. La gente que está celosa a menudo manifiesta sus celos por medio de la crítica. Jesús también fue criticado por su fe. Fíjate lo que dice Mateo 26, versos 59 al 63. Dice, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín, es el momento donde Jesús está siendo juzgado, ha sido apresado ya y es llevado ante el sumo sacerdote. Dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para que le entregaran a muerte, pero no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron dos y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y edificarlo en 3 días. Se levantó el sumo sacerdote y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús, ¿qué hacía? Callaba. ¡Wow! ¿Por qué callaba Jesús? Porque Jesús tenía fe. Aquí la crítica era hacia su fe, para que Jesús pudiera defenderse, para que Jesús de alguna manera fue tentado a levantarse y defender su causa. Pero la fe de Jesús en su Padre y la creencia en lo que la palabra de Dios decía de él, de que iba a morir y que iba a resucitar al 3er día, hizo que los líderes religiosos lo criticaran, pero él guardó silencio, porque él sabía que tenía que pasar por esa situación, tenía que morir y que iba a resucitar. Él tenía fe en que Dios iba a cumplir su palabra. Muchas veces nosotros también vamos a ser criticados. ¿Dónde? En nuestro ámbito, en el trabajo. Quizás si estás estudiando en el instituto, en la escuela, en la universidad, vas a ser criticado por tu fe. Nosotros, por cierto, no somos superiores a Jesús, ¿verdad? Dice a Platón, si las personas hablan mal de ti, vive de manera tal que nadie pueda creerles. Esto es algo hermoso, ¿verdad? O sea, tener una vida que si alguien, por ejemplo, imagínate que él tiene una vida intachable, pero yo le conozco y él tiene una vida intachable. Me va a ser muy difícil creerme lo que me está diciendo esa persona. No sé si te ha pasado alguna vez. Incluso dices tú, no puede ser, es imposible, lo que me estás diciendo no es cierto. Pues esto es lo que está diciendo aquí el bueno de Platón. Si las personas hablan mal de ti, vive tu vida de tal manera que nadie pueda creer al que habla mal de ti. En algunas ocasiones, otro punto, Jesús respondió a las críticas guardando silencio, hemos visto ahí. Pero fíjate otro texto, Mateo 27, 11 al 12, dice, Jesús estuvo de pie en presencia del procurador
Y el procurador le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, no respondió nada. El silencio no significa que Jesús no sabía que las críticas de alguna manera merecían una respuesta. En algunas situaciones en nuestra vida el silencio es mejor que la respuesta a la crítica. En algunas ocasiones es mejor guardar silencio en cuanto estamos siendo criticados que abrir nuestra boca, y eso es algo que tenemos que saber manejar muy bien. Otro punto importante, en algunas ocasiones Jesús consideró el origen de las críticas y viendo el origen de las críticas, o sea, de quién venían las críticas, lo que hizo fue ignorarlas. Dice Mateo 27, 13, 14, entonces Pilato, es la fuente de donde venía, dijo, ¿no oyes cuántos testifican contra ti? Había gente. ¿Quién estaba testificando en presencia de Pilato contra él? Los religiosos, fariseos, los ancianos. Dice, él no respondió ni una palabra, de manera que el procurador se maravillaba mucho. O sea, algunas personas son permanentemente críticas. O sea, yo me he dado cuenta que hay personas que no la pasa a cambiar. No, son así, es que ya te tienes que acostumbrar a que son así y tienes que acostumbrarte a esa forma de ser. Es penoso, ¿no? Que no crezcan, que estén siempre en ese estado permanente de crítica, ¿no? Entonces la única respuesta correcta es no responderle o pasar de ellos, ignorar sus críticas. Hace poquito estaba tratando con una persona, un joven que estaba un poco agobiado con esto, y yo le dije, mira, pasa olímpicamente. No vas a cambiar eso. Es imposible cambiar eso. O sea, yo ya me estoy dando cuenta que es imposible. Sigue. No, que nada te impida seguir. Tú sigue adelante y ignora esas críticas, porque no son críticas que aportan ni que no hacen nada esas críticas. Entonces sigue adelante, porque si no, si estás afectado por eso, al final no puedes hacer tu ministerio, no puedes seguir adelante. Y también una cosa que tenemos que aprender es escuchar, no solamente las críticas, sino escuchar también otras cosas. ¿No te ha pasado que a veces te están diciendo 10 cumplidos y te dicen una crítica y solamente ves la crítica? ¿Verdad que sí? Y te está diciendo la gente, wow, qué bien, Elizabeth, qué bien cantaste, oh, qué bien, qué voz más bonita, oh, cómo me bendice tu voz. Y hay 15 personas que lo dicen, a ti no, pero a mí sí me lo dicen, que soy el pastor. Cuando vienen a visitarnos nos dicen, qué pedazo de alabanza tenéis, ¿no? ¿Cómo, cómo me ministra esta alabanza? Por ejemplo, Tony, cuando estuvo aquí, dice, wow, lo que más me ha impresionado, Josué. Tony, ¿sabéis quién es Tony, no? Tony, ministro de la alabanza, pastor de APR. Dice, lo que más me ha ministrado es la alabanza. Y yo estaba echándole una bronca. Porque para mí, yo quería que fuera aún mejor, ¿no? Y es bueno que haya eso en nosotros. Pero también tenemos que ver que hay una belleza en lo que hacemos. Y cuando criticamos algo, tiene que ser algo constructivo. Algo que sea para mejorar, no para destruir a las personas. Entendemos lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces a mí me ministró mucho cuando él dijo, wow, me ha encantado cómo está la iglesia, está hermosa, está con vida, pero es que la alabanza me ha encantado. Ha sido un tiempo hermoso, precioso. ¿Entendéis lo que digo, no? Pero nosotros podemos caer en verlo mal y en criticar y en verlo mal. Yo mismo, Aarón, que fue quien dirigió, cuando llegó a casa, digo, Aarón, has elegido mal las canciones, no sé qué, porque yo soy muy crítico, ¿no? Pero yo no se lo digo para destruirlo, yo le digo, hijo, quizá esto aquí, quizá podemos mejorar en esto. Y él me dice, sí, papá, sí, es verdad, tal. Pero en cambio, los que vienen de fuera, mira, la gente cuando viene aquí, la primera vez, lo que más le impresiona es la alabanza, la adoración. Por eso muchas veces el ministerio de la alabanza es el que más atacado es. Con división, con cosas, con malos rollos. Yo sé por qué es atacado. Porque es un ministerio poderoso. Porque este lugar tiene que ser un lugar donde haya altar siempre. Y porque hay gente que tiene dones, talentos. Y aquí hay una alabanza hermosa, preciosa. Juan, tú eres testigo de la gente que está viniendo nueva, que te dice, wow, es que la alabanza es impresionante. Tú mismo cuando viniste, ¿no? O sea, y en cambio los que están en la alabanza están enfadados todos.
criticándose uno a otro. Porque esto no está bien, esto no está acá, esto no es así, esto no sé cómo sé, esto cómo es, ¿cómo es? Bueno, está bien, ¿no? Cuando la crítica es constructiva y para ir a mejor, gloria a Dios. Se puede siempre hacer mejor. Lo que quiero decir es que no nos compliquemos tanto la vida. No seamos tan pesimistas, tan negativos. Vengamos con un corazón limpio. Vengamos con un corazón para adorar al Señor, aunque haya que cantar la misma canción todos los días. Lo importante es el corazón. Si lo que ministra a la gente es nuestro corazón. ¿Entiendes? Pablo y Silas desataron un terremoto cantando a capela en una celda, agarrados los pies en un cepo. ¿Por qué? Seguramente estaban cantando como dos gatos, maullando de dolor ahí en la celda esa. Pero ¿qué pasó? Su corazón era un corazón que estaba lleno de gratitud y de adoración a Dios. Y eso desató lo milagroso. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y cuando haya que criticar, criticamos, claro que sí, pero para construir, no para ir contra las personas. Amén. Cogemos el consejo, ¿verdad? Jesús, cuando lo creyó conveniente, respondió a las críticas también y puso las cosas en orden. O sea, no siempre se cayó. Dice, entonces se fueron los fariseos, esto lo encontramos en Mateo 22, del 21 al 25. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle en alguna palabra. Después enviaron a él discípulos de ellos. Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él le dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron, del César. Entonces él les dijo, por tanto dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Los fariseos pensaban que de alguna manera aquí hemos atrapado a Jesús en lo relacionado con el pago de impuestos a Roma. Y su respuesta los dejó callados, los dejó en silencio. Entonces hay ocasiones en las que necesitamos hablar firmemente, aportar datos y acallar el rumor, sobre todo cuando es un rumor difamador, ¿no? En una conferencia de prensa, Billy Graham, que había sido criticado muy fuerte, se levantó y oró de esta manera. Es una frase que ha quedado para la posteridad. Dijo, oh Señor, por favor, ayúdanos a no ser jamás culpables de lo que nuestros críticos dicen de nosotros. Que no seamos nosotros culpables de lo que dicen nuestros críticos. Amén. Ahora, llegados aquí, ¿cuáles son los enemigos del hábito de manejar la crítica efectivamente? Bueno, uno de los enemigos de este hábito de manejar la crítica con efectividad es estar a la defensiva. Uy, no voy a permitir que digan eso de mí. ¿Entiendes esa postura, no? Estar siempre a la defensiva. Otro es la ira, el enojo. Esa persona te incomoda, no puedes, te pone, ahí has perdido. Porque podemos hablar de todo, incluso podemos hablar de las cosas que la gente hace mal, pero sin acritud, con amor también. Yo veo muchas veces como pastor tengo que corregir algunas cosas que veo mal, pero yo lo hago con amor, no tengo nada contra la persona. Todos estamos en un proceso, todos nos equivocamos, hay que corregir, se corrige con amor. No, lo que estoy corrigiendo es la situación. No estoy yendo contra lo que digo, ¿no? Amo a la persona. Quiero que sea mejor, quiero que lo haga bien. ¿Entendéis lo que digo, no? Y así es como tiene que ser, no con enojo, ni con ira. No tiene que haber orgullo tampoco, ¿verdad? ¿Cómo se atreve ese a hablar de mí así? Ese que se cree, ¿qué se cree ese? ¿Verdad? Eso es orgullo. Venganza. Esto no va a quedar así, esto me la paga. Esta me la va a pagar. Y sabes que hay algunos que, vaya que sí la guardan. O resentimiento, ¿no? Jamás lo voy a perdonar esto. Esos son los enemigos, los 5 enemigos del hábito de manejar bien las críticas. Estar a la defensiva, actuar con ira, con orgullo, con venganza y resentidos. Ahora,
Dicho esto, ¿cómo formar el hábito? ¿Cómo puedo yo formar el hábito de manejar la crítica efectivamente? Y ahí terminamos con esto. Te voy a dar 10 cosas que yo intento implementar en mi vida para poder manejar la crítica. Bueno, número 1, ya he dicho algo de esto. Si te atreves a hacer algo para Dios, espera crítica. Tienes que estar preparado. O sea, el que viene los domingos se sienta allí y no hace nada, ese no lo van a criticar. A no ser que venga con un pelado raro. No sé. Pero el que no hace nada, a ese no lo van a criticar. Entonces, no se trata de si van a llegar o no, sino de cuándo van a llegar las críticas en cuanto tú te levantes y digas, quiero hacer algo, quiero servir al Señor. Porque las críticas van a venir si nos atrevemos a ir con todo nuestras fuerzas a servir al Señor. Entonces, no te sorprendas cuando alguien diga algo o haga algo para que sepamos que no están aprobando nuestro compromiso con Dios o que no aprueban quizá nuestro llamado. No te sorprendas. Tienes que esperar esto. Amén. Mira, os voy a contar una historia. Quiero compartirte la historia es una historia que me hizo mucha gracia, de un predicador filipino que se llama Preceso Marcellos, que no terminó la escuela secundaria, pero conoció muy joven a Jesús como su salvador personal y llegó a ser un gran evangelista, uno de los más grandes de Filipinas. Incluso llegó a tener un programa de radio por muchos años, una emisora. Escucha cómo este hombre presentó a Jesús en ciertas circunstancias. Mira, a él se le pidió que oficiara el funeral de un pastor muy conocido en Filipinas que había fallecido. Entonces, entre los participantes estaba también un conocido crítico ateo del cristianismo. Entonces, mientras Preceso estaba predicando en el entierro de este famoso pastor, el crítico se puso de pie y dijo, quisiera hacer una pregunta. El predicador dijo, estoy en la mitad de mi mensaje. Permíteme terminar y después responderé a tu pregunta. Cuando Preceso terminó el sermón, le preguntó al hombre, bien, ¿cuál es tu pregunta? Según tú, Jesús dice, tú harás grandes obras como las que él hizo. ¿Qué grandes obras has hecho? Le dijo este hombre a Preceso. Preceso respondió, bien, pues mira, por ejemplo, Jesús solo puedo predicar ante unos cuantos miles de personas, pero yo por medio de la radio he tenido la oportunidad de predicar a millones de personas. El crítico dijo, no, eso no es lo que yo quiero decir. ¿Puede usted resucitar a los muertos como lo hizo Jesús? Si usted puede hacer grandes obras, entonces levante a este hombre de la muerte. El predicador respondió, Jesús eligió a quienes quiso levantar de entre los muertos. Él no iba caminando resucitando a todos. El crítico continuó, entonces ¿a quién elige usted para resucitar de entre los muertos? Preceso se quedó un momento en silencio y dijo, te elijo a ti. Por favor, suicídate y yo te voy a resucitar. Si puedo hacerlo, sabrás que estoy en lo correcto, pero si no lo logro, estarás tú en lo correcto. Entonces la gente comenzó a reírse a carcajadas y el crítico se quedó en silencio, ¿no? Impresionante, ¿verdad? Dice Marshall Shaley, cuando seas atacado por un dragón, no te vuelvas como él. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando seas atacado por un dragón, no te vuelvas como él. Ahora, el segundo consejo que te tengo que dar es, primero hemos dicho que espera críticas si vas a servir al Señor. Segundo es considera el origen de las críticas. Siempre tienes que mirar el origen de las críticas. Frente a algunas personas nos vamos a encontrar diciendo, aquí viene otra vez este. ¿Verdad? Algunos que cuando los ves dices tú, oh my God. ¿No? Y cruzas los dedos y dices tú, por ahí viene. Porque algunas personas viven criticando a todos y todo. Yo cuando estoy al lado de una persona así de verdad, yo le digo, Señor, he llamado a ser pastor y a estar con todas las ovejas, pero hay algunas ovejas que digo, esto no está pagado. Porque tú estás contento, estás feliz y viene esa persona y empieza a pelarte a todos, a criticártelos a todos y además hay algunos que lo hacen sutilmente, pero no pueden parar de hablar de todo el mundo y se meten en la vida de todos.
Entonces, yo me tengo que armar de mucha paciencia, porque es que es agobiante, de verdad. Y él lleva, trae. Digo yo, con lo fácil que es la vida, Señor, con lo complicadica que no es mi vida ya. Bastante tengo con la mía, para estar llevando la de todos. Digo, ¿cuánto tiempo tiene la gente, muchacho? Pero bueno, es lo que hay y es la realidad que vivimos. Vuelvo a repetir, yo no lo entiendo por qué nos complicamos tanto la vida, pero no la complicamos. Entonces, cuando estemos frente a esas personas, estemos preparados, porque probablemente van a decirnos algo crítico, van a decirnos algo negativo. En lugar de hacer caso a lo que dicen, olvidemos la crítica tomando en cuenta quién es el que la está haciendo. ¿Entiendes, verdad? Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces. Claro, al principio cuando yo, me agarré un poco, pero cuando yo llegué aquí a Águila, os confieso que no conocía a la gente. Entonces venían algunos hermanos de este perfil o hermanas de este perfil y yo enseguida me alarmaba. Porque claro, me pintaban un cuadro. Por ejemplo, imagínate, voy a poner un ejemplo, ¿no? Venía un hermano y me empezaba a hablar de Juan. Y me pintaba a Juan de una manera que yo digo, Juan, cuerno y rabo tiene Juan. Claro, luego ya con el tiempo vas conociendo a las personas y te das cuenta que es que esa persona que viene a decirte siempre lo magnifica todo. Que luego no son las cosas como te las pinta. Tú tienes que aprender a conocer esas cosas. Y entonces ya llega un momento que ya te llega y es como el cuento del lobo, ya no le haces caso, porque ya has contrastado, ya te has dado cuenta que es su modo superandi, ¿no? Es que le encanta llevar y traer y estar siempre hablando de este y del otro. En fin, tenemos que saber conocer a esas personas y en lugar de hacer caso a lo que dicen, por supuesto, si te dicen algo muy gordo, pues tendrás que contrastarlo, pero lo mejor es olvidarlo y seguir para adelante. ¿Amén? 3. Esto lo llamo yo asistir a la universidad de la crítica. Aprendamos todo lo que podamos a través de la crítica. Cuidado porque he dicho antes que hay crítica constructiva, que sí. Sobre todo, yo no me quedo solamente cuando recibo una crítica, hago un análisis de mí mismo. O sea, no podemos decir, eso me está criticando. No, cuidado, porque a veces hay cosas que estamos haciendo mal. Siempre hay algo de cierto en esa crítica, ¿verdad? Entre broma y broma, la verdad asoma. Entonces, si es así, tenemos que ser humildes también para reconocer eso, para pedir perdón y hacer lo correcto. Algunas críticas tienen algo de verdad y pueden ayudarnos, si somos humildes, a mejorar. Entonces, exprimamos cada pedazo de información contenida en esa crítica constructiva y no temamos, no tengamos temor de pedir perdón, pedir disculpas cuando la crítica es cierta. Oye, pues sí es verdad, lo siento, me he equivocado en esto que me estás diciendo. Es mucho más fácil admitir nuestros errores que tratar de defendernos. Amén. 4. Permite que la persona termine de hablar. Esto es muy importante cuando te están haciendo una crítica, sobre todo cuando es una crítica constructiva, ¿no? Por ejemplo, tu pastor te para y te empieza a decir algo, o un hermano te empieza a decir, mira, sabes que he visto esto, tal. No interrumpas al hermano o a la hermana, déjala que hable. Esto puede ser muy difícil a veces, ¿verdad? Porque siempre nuestra primera reacción es defendernos, ¿verdad? Pero es mejor escuchar. Escucha todo lo que la persona te esté diciendo. Dejemos que la persona hable. Cuanto más habla, más podemos aprender y más información tenemos. Entonces, no te anticipes. ¿Amén? Encontrar la respuesta correcta cuando el otro haya terminado. No te anticipes. ¿Amén? 5. Esto te va a parecer loco, pero esto lo he practicado yo. Ha venido veces que la gente ha venido y me ha dado una crítica constructiva. Oye, tienes que mirar esto, Josué, porque esto puede... Ay, no me he dado cuenta. Y entonces, o he sentido que hay personas que no concuerdan conmigo en alguna cosa y me he acercado a esa persona y le he dicho, ora por mí. Solicita a la persona que ore por ti y te ayude. Y tenemos que ser genuinos en esto, ¿eh? Pidamos oración a la persona, pidámosle a la persona que nos critica que tome esa área que le preocupa a esa persona, por eso te está haciendo una crítica constructiva, y que la lleve directamente al Señor y orar juntos. Por eso. ¿Eh? Eso va a restaurar nuestra relación con esa persona y también, por supuesto,
nos va a ayudar a crecer, porque vamos a estar actuando con humildad. 6. Puede ser que debas guardar silencio y agradecer a la persona que te critica. En algunas ocasiones, no decir nada puede ser nuestra mejor opción. Sonreír, no seamos maliciosos con la persona que nos critica, seamos amables y gentiles, agradezcámosle y dejemos las cosas como están. ¿Verdad? ¿Cuántas veces, gracias hermano, gracias hermana por decirme esto, no me había dado cuenta, pero a veces tendemos nos sale el orgullo, y queremos como defendernos o justificarnos cuando realmente pues nos hemos equivocado. Y cuando nos equivocamos pues pedimos perdón y agradecemos el apunte que el hermano o la hermana nos está dando. Amén. 7. Si alguien ha dañado tu reputación, comparte la verdad en amor, pero no ataques a la persona. ¿Entiendes lo que digo? Alguien te critica y es mentira, pues bueno, y es de esas veces que es necesario hablar y decir, oye, esto no es así. La verdad es esta. Y la compartes con amor, pero no ataques a la persona. ¿Qué hemos dicho del dragón? Si un dragón te ataca, no le respondas haciéndote como él, ¿verdad? Separemos la crítica del que critica. Aun si nuestra credibilidad está siendo dañada, vayamos más allá de la crítica. En amor, confrontemos la crítica con la verdad y después dejemos todo en manos de Dios. Amén. 8. Ora por quien te critica. Escribe su nombre en una lista y ora por él todos los días. Es difícil mantener el resentimiento hacia alguien a quien hemos hecho el motivo de nuestra oración. Pidámosle a Dios que bendiga a las personas que nos critican y que les provea sabiduría para ver la verdad y para aceptarla. ¿Amén? 9. Confía en que si actúas correctamente, el tiempo y la verdad serán tus mejores aliados. Si hacemos lo correcto, tarde o temprano la verdad sale a la luz. La verdad es vindicada a través del tiempo. Dejemos que Dios nos defienda. Nos vamos a sorprender al saber que quienes nos critican van a descubrir que lo que hicimos o dijimos era correcto y los que estaban en el error eran ellos. Esto ha pasado y pasa y es muy sabio confiar en que cuando actuemos correctamente el tiempo y la verdad se convierten en nuestros aliados. Y 10, esto es lo más difícil. Haz algo bueno en favor del que te critica. Devuelve bien por mal. Esto nos ayuda a no guardar rencor, a ser amables hacia quien nos están criticando. Hagamos de esto de verdad una prioridad. Mostremos a nuestros críticos el amor de Jesús de una manera práctica, devolviendo bien por mal. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias por esta palabra, este hábito que tú tenías de manejar la crítica, Señor. Que nosotros podamos, Señor, asimilar de ti tu carácter para enfrentar estas situaciones que a veces aparecen en nuestra vida porque somos humanos y es muy humano esto de la crítica. Que sepamos diferenciar las críticas destructivas de las críticas constructivas, Señor. Que sepamos dar la importancia que merece cada crítica, Señor, a ojos de tu Espíritu, Señor, y que tú nos ayudes a seguir creciendo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.